Hola a todos, hoy vamos a hablar de la autocrítica. Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast, es un placer volver a comunicarnos, volver a estar en contacto con ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar de esto que a veces llamamos autocrítica. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿En qué nos sirve? Y si hay alguna otra alternativa, si eso de la autocontemplación nos puede dar alguna otra herramienta. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de que la autocrítica es esa vocecita que nosotros tenemos, todos, cada uno, que nos habla sobre todo de nuestra posición. La autocrítica siempre nos habla de los roles, siempre está opinando de nosotros mismos. Es como una especie de opinador interno que tenemos nosotros y que nos dice si vamos bien, si vamos mal, y hasta cierto punto es útil. ¿Sí? Hasta cierto punto es útil. Hay distintas deformaciones de eso y es cuando nos vamos a los excesos, el exceso de la autocrítica o la falta completa de autocrítica. En cualquiera de los dos casos, evidentemente podemos caer en alguna afección, en algún problema, ya sea vincular o físico, porque ya llegando a los extremos sabemos que siempre, obviamente podemos generarnos dolor o generar dolor a otros. Entonces, siempre la autocrítica es una vocecita que ya dijimos y en otros videos, cuando se formó nuestra identidad o cuando se formaron nuestras primeras identificaciones, mejor dicho, estuvo ahí y se fue grabando, se fue imprimiendo, fue apareciendo esa vocecita de la autocrítica. Ahora, tenemos una cuestión sana de eso, o sea, tenemos que aprender que en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras cosas, en nuestros roces cotidianos con los demás, y en nuestro propio rol en la sociedad con respecto a nosotros mismos, está bueno tener una evaluación. Eh, no necesariamente para ver qué exageradamente bueno soy o qué exageradamente malo soy, sino sobre todo para ver si estoy aprendiendo, si aquello que estoy haciendo ahora, cómo me cuento que son las personas que tengo cerca, cómo me cuento que va mi proyecto, cómo me cuento que va mi vida, cómo me cuento que va mi desarrollo. Si eso no me lo planteo nunca, evidentemente puedo caer en un automatismo y es una vocecita también a veces de alarma, esto de empezar a evaluarse o a mirarse. Entonces, siempre la autocrítica es una forma de opinar, ¿sí? Es una forma en la que aprendimos a escuchar primero qué opinaban de nosotros y después pasamos nosotros a creer que nosotros mismos ya opinamos así, sin darnos cuenta que claramente está grabado esa opinión, esa autogestión de nuestros cuentos internos. Ahora, tenemos por un lado las personas que por ahí tengan el exceso de autocrítica. ¿Y qué pasa con una persona que tiene exceso de autocrítica? Bueno, evidentemente puede caer en el sometimiento. O sea, voy a buscar a alguien que me manifieste ese exceso de autocrítica, voy a buscar a alguien que me critique, hasta inclusive una persona, pareja, hermano, compañero de trabajo, jefe, quien sea, que a quien le voy a creer, porque voy a buscar un representante de esa autocrítica y se lo voy a creer, porque adentro mío me maltrato y obviamente voy a buscar a alguien que coincida con ese maltrato para tener razón, aunque sea una razón obviamente dolorosa. Entonces, una persona con exceso de autocrítica puede caer en el sometimiento, en la desvalorización, va a tener obviamente también distintos síntomas, porque tiene una vocecita, un juez interno que siempre falla en su contra. Siempre le dice el veredicto final sobre tu persona es culpable, negativo, no me gusta, no te quiero, ¿sí? Y evidentemente esta persona se identifica con esos juicios que en ese caso son dolorosos, y pasa a actuar como una especie de culpa y de autocastigo en el que se va sometiendo y cada vez en cada relación tiene esta actitud de sometimiento y claramente va a ir coincidiendo y siendo sincrónico con otras personas que le manifiesten eso. Y va a tomar solamente eso de las personas, por ahí estas mismas personas también le den por momentos un juicio positivo, pero esta persona no se los va a creer. Solamente va a creer los juicios negativos porque son los que coinciden con su voz interna
insisto, grabada. No es su voz interna real, solamente su voz interna automática. Por otro lado, una persona con una falta total de autocrítica, una persona que cree que de alguna forma hace todo bien, que esa persona que constantemente necesita que el otro sea el que cargue con el error y que acá yo no tengo nada que aprender, todo lo que yo digo y pienso es así, evidentemente también puede generar. Primero va a generar dolor en los otros y justamente muchas veces se generan relaciones entre una persona con una autocrítica muy baja y otra persona con una autocrítica muy alta y bueno, cada uno cumple su rol, ninguno de los dos aprende nada. Entonces, la cuestión en este caso es aprender a, aunque sea en la justa medida, sí es útil una mínima autocrítica, sobre todo para no cometer los excesos, para no generar esa cuestión de que, como si, supongamos, seguimos en este ejemplo de la persona con muy poca autocrítica, creer que hago todo exactamente como debe ser y los errores nunca los cometo yo, evidentemente genera que necesite inventar villanos todos los días, que necesite inventar gente mala, que necesite inventar situaciones desfavorables, que necesite inventar un montón de cosas que no salieron porque hay fallas de otra gente y que yo no tengo absolutamente nada que aprender. Y eso genera dolor, por más que sea un dolor que en el caso de la persona sin autocrítica va a ser un dolor proyectado, un dolor que va a decir no es que me duelo yo solo, que me genero dolor yo solo, sino que me lo genera tal situación, tal persona, tal síntoma. Entonces, obviamente que podemos ir hacia otro lugar y aprender de estas cosas. Aprender sobre todo a saber decir, bueno, si yo he aprendido a hablarme de una buena manera, a transformar mi diálogo interno, esa autocrítica empieza a transformarse en otra cosa, que ya no opina tanto de mí. Sí, obviamente voy a tomar los aprendizajes que me dicen los demás, porque les he aprendido a escuchar a la autocrítica y aprendí a decir, mira, esto que me decís es cierto, lo voy a ver. Lo voy a ver, voy a tomar nota de esto que me has dicho y voy a ver en mí cuánto de eso me impacta, cuánto de eso genera dolor en mí y eso obviamente transformarlos, crecer. Pero más allá de eso está otra opción que hablamos de la autocontemplación. Ya no se refiere a mi personaje social. La autocontemplación no se refiere a cómo es que opinan de mí o cómo es que yo opino de mí mismo. La autocontemplación va más profundo. Se deja las identificaciones y se empieza a ver la identidad. La autocontemplación es un lugar, una cámara dispuesta, una atención dispuesta hacia quién soy. Y lo único que nos pasa cuando llegamos a la autocontemplación no es como en la autocrítica, que hay una vocecita que tiene un juicio que nos dice vas bien, vas mal. En la autocontemplación está la sensación de ser recibido, de ser bienvenido, ¿no? de permiso, ¿no? Cuando hay la voz de la autocontemplación, que no es, ojo, la autocontemplación no es eso que las personas sin autocrítica usan, porque la autocontemplación no te está diciendo vos sos bueno y el otro es malo. La autocontemplación dice sos. Y simplemente hay una sensación de recibir, de permitirse ser uno mismo. Y ya más allá del mundo, la autocontemplación es una cámara dispuesta hacia el interior que nos empieza a decir, hola, acá hay alguien. Y ese alguien está muy bueno que esté acá. Y está bienvenido. Y cada vez que uno prende esa cámara interna, empieza también, cuando puede y se lo permite y está atento a eso, a compartir ese lugar con otras personas. Empieza a compartir esa autocontemplación con otros. Eso que ya no es una vocecita, es simplemente una cámara, una atención dispuesta. En una persona que tenga esta práctica cotidiana, continua, cada vez que pueda, más allá de esos momentos que todos tenemos de distracción y de autocrítica feroz, tenemos en una persona que empieza a desarrollar su autocontemplación, que empiezan a pasar cosas, empieza a ver
situaciones como por ejemplo las sincronías, empieza a ver circunstancias como distintas experiencias que siempre estuvieron ahí, distintas informaciones y reflexiones que siempre estuvieron a su alcance, pero es que escuchando y defendiéndose y huyendo de la autocrítica, nunca las vio, estando tan cerca siempre de nosotros esa contemplación que nos dice: vení, aprendé y simplemente sonreí. ¿Sí? De vuelta, no es una vocecita la autocontemplación que nos hable de pasividad, eso ya también lo hemos trabajado en otro de nuestros videos, sino que es una vocecita en la que adentro nuestro hay una bienvenida, y con esa bienvenida en el centro de nuestro ser podemos empezar a ver nuestra vida presentes. Ya no es necesario huir y no querer ser yo o no querer estar en mi vida como la autocrítica me dice. La autocrítica siempre te dice: está mal lo que sos o está mal lo que es aquel. No, la autoobservación te dice: tiene que ser de esta manera, y aprendamos, ya que esto está pasando, qué hay en nosotros que nos hace generar dolor con esto que vemos que no necesariamente nos está invitando a generar más dolor, sino más aprendizaje. Así que espero que esto les sea útil. Estamos felices de volver a compartir este podcast, y en cualquier momento seguirá nuestro próximo video. Los estamos invitando a nuestros próximos talleres. Está empezando un año hermoso con talleres nuevos, con nuestra formación cada vez más potente, con nuestras distintas propuestas educativas. Así que esténse atentos al medio por el que recibieron este video. Muchísimas gracias a todos.